Destaco esto porque es interesante entender que el hombre, igual que Satanás, no fue hecho malo y no fue hecho con una naturaleza caída. El hombre y la mujer fueron creados en inocencia, en el estado más puro que pudo tener el ser humano durante toda su vida. Era esa etapa en el huerto del Edén, tanto que podía ver Dios cara a cara. Cuando usted lee el Salmo 15, nos reta. Salmo 15 nos dice quién podrá subir, a presentarse delante de Dios. El limpio de corazón, el limpio de mano. Adán y Eva estaban en ese estado de pureza, de limpieza. Ok, yo avanzo. Había un ambiente perfecto, sin muerte. ¿Sí o no? La Biblia dice que después del pecado de Adán y Eva hubo la sentencia, polvo eres y en polvo te has de convertir, no había muerte. Por lo tanto el hombre en ese momento estaba diseñado para no morir. Pregunta bíblica, vamos a ver quién me responde. Jenny está por aquí, hola Jenny, tú vas a saber más que nosotros de lo que voy a preguntar. Según la Biblia, ¿cuándo murieron, cuándo desaparecieron los dinosaurios? Esa pregunta es buena. Responde, hermano, ahí lo que se le ocurra. Porque a raíz de esto voy a Sí. decir una verdad. ¿Quién dice Jenny? Ay, no quiero entrar en conflicto, No importa. pero supuestamente, o sea, varios estudios teológicos dicen que en el diluvio. Ok. Yo, yo tengo Entonces, otra, otra hipótesis, que ya. no murieron en el diluvio, sino que los dinosaurios se extinguieron en, antes del Génesis 1-2. ¿Por qué? Porque la datación entre la edad del carbono entre los dinosaurios y el ser humano es, la aparición del ser humano es más temprano. Si hubieran muerto en el diluvio, eh, tendríamos restos fósiles de seres humanos, pero no lo tenemos. Los dinosaurios tienen muchísimos más años anteriores. Así que yo tengo esa hipótesis que los dinosaurios se extinguieron antes del Génesis 1-2. Esa está buena. Camilita creo que apoya. Dice en la caída de Lucifer cuando fue expulsado del cielo. Entonces se cree, ¿no? Que entre Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, se cree que en ese tiempo fue la caída de Satanás. Versículo 1 al versículo 2. Se cree. ¿Alguien más? Isaías dice, yo he averiguado que los dinosaurios murieron en la... estoy leyendo, un momentico. Murieron en la caída de Lucifer, ese polvo que nos dejó, que no los dejó respirar. Oh, yo he escuchado muchas, ¿no? Paz, Sí, para argumentar esto que dicen, sí, yo también comparto esa tesis de la gente que dice que murieron ahí en la caída de Lucifer, porque los dinosaurios, ellos mueren por un impacto atmosférico muy fuerte y mueren, o sea, es como que mueren todos. Y claro, a mí me decían, no, pero si tú ves en la cordillera, especialmente aquí en la Patagonia, acá en Argentina, dice, tú ves con que los dinosaurios fueron huyendo hacia las montañas por el diluvio. Yo no creo eso, sino que justamente por esa caída atmosférica, que yo creo que fue cuando cayó Satanás, provocó un shock aquí en la Tierra, provocó que la erupción de volcanes, o sea, que se volviera ese caos que dice en Génesis. Y por eso se murieron. Tengo todavía aún varias cosas que piensan mi cerebro, Paz, y es, por ejemplo, yo creo que ahí también fue cuando la Tierra empezó a dividir en los diferentes continentes. Esa es mi hipótesis.
Creo, por ahí creo yo. Todavía me falta estudiar un montón, pero creo yo eso. Muy bien, muy bien. Isaías apoya también. Ok, chévere por no quedarse estudiando aquí. Por favor, ¿alguien me ayuda con Romanos capítulo 5 versículo de 12? Romanos, ¿qué, pastor? Romanos 5:12. Ahí estoy, pastor. Por favor, con voz de trueno. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó Buenas. a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley Hay no se transgresión. inculpa de pecado. Amén. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está bien. Tesis de Pablo, no, Pablo. Pablo dice, y dígame si usted está de acuerdo con esto, que la muerte entra desde que Adán peca, ¿verdad? Y se señorea. Y cuando aparece la ley, el pecado se señorea. Pero tesis de Pablo, Pablo dice que la muerte no existió sino desde el pecado de Adán. ¿Están de acuerdo? Ni modo, no, toca estar de acuerdo con Pablo, con la Biblia. Con la Biblia, claro. La Claro, pastor. pregunta es, y escúcheme esto, ¿cómo pudieron morirse los dinosaurios si la muerte no había llegado? Romanos 5 del 12 en adelante, Jenny. Hola, ¿cómo está Isaí? ¿Cómo has pasado? Qué bueno verte, te extrañaba. Bien, pastor, perdón por la tardanza, es que estaba cocinando y tuve que cenar. Excelente, excelente. Ok, estábamos ahorita debatiendo y es porque la clase se presta un poquito para esto. Vamos a hablar de cómo entró la muerte, cómo entró todo esto, pero se nos ocurrió una idea, una pregunta. Y era, ¿en qué época bíblica podemos suponer que entró la muerte, que murieron los dinosaurios? Mm, Algunos hermanos, y que esa tesis yo también la comparto, de que fue cuando Satanás fue expulsado y hubo un caos, la tierra estaba desordenada y vacía, y dice la escritura, que posiblemente se le llaman el diluvio de Satanás, y que posiblemente murieron los dinosaurios. Sin Disculpe, embargo, ¿saben qué capítulo es de la Biblia? Génesis capítulo 1, versículo 1 y luego al versículo 2. En el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2 dice que todo está desordenado y caos. Entonces, muchos teólogos piensan que ahí, entre el 1 y el 2, pasó la caída de Satanás. Pero aquí viene la pregunta. Muy bien, Isaías. La pregunta es, ¿cómo pudieron, antes de la caída de Adán existía la muerte? ¿Pudo morir algún ser antes que Adán pecara? Es mi pregunta, ¿no? Porque estoy leyendo Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, es así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Esta pregunta es buena, ¿verdad? Y busqué un versículo que respondía a su pregunta y dice que es Romanos 12, que indica que el pecado y la muerte entraron al mundo a través de un solo hombre. Romanos 5:12, correcto. Ah, claro. Y en teoría, según yo, en teoría es lo que dice Romanos 12, Romanos 5, versículo 12, no, no pudo haber una muerte antes de que Adán pecara, porque según Romanos 5:12, la muerte viene con la desobediencia. Muy buena postura. Oh, estoy ahorita trazando esto, primero para que usted participe, para animarnos, para mirar lo importante que es esto y pensar un poquito en esto, ¿no? Hay dos posturas que son interesantes. Una con el diluvio de Satanás, que fue entre
Génesis 1 al 2. Y otros dicen que, como dijo Jenny al principio, en, en Génesis 6, del 7 en adelante, que fue con el diluvio. Ok. No quiero dar respuesta así definitiva, sino de último para que usted vaya pensando. Oh, Isaías, eso es un golazo. Eso para el hombre, pero para los animales creo que sí tenía su ciclo. Oh, Isaías, ese es un buen argumento y es un argumento muy teológico. Ok, vayan pensando en eso. Estoy ahorita hablando cuando Adán y Eva fueron creados inocentes. No había muerte, ¿verdad? Por lo menos no para ellos. Adán no fue creado para morirse, ni Eva tampoco. Tengo también acá que no se enfermaban. Los cuerpos humanos funcionaban en perfecta y absoluta. eh, Dios lo creó perfecto, sin deterioro, por lo tanto no se enfermaban. Perdón, pastor. Sí, No se entiende que la muerte, estamos hablando no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. ok. Ah, la muerte, sí, de las dos, De las dos. sí, Gracias, pastor. correcto. No tenían vergüenza, dicen que Adán y Eva estaban desnudos, andaban en el huerto y no tenían ninguna malicia. Entonces, ese fue el estado original de ellos. No tenían temor, no le tenían temor a la serpiente, no tenían ninguna clase de miedo. Yo me acuerdo con Dani pequeñito, tenía que estar pendiente porque no le tenía miedo a la altura, no tenía miedo a nada. A la electricidad no le tenía miedo porque era inocente. Así era Dani y Eva. No habían miedo de ninguna clase. Confiaban plenamente en Dios y no tenían ansiedad. Me gusta esta imagen. Ahí caminaban, dice que Dios caminaba por la tarde, estaba con ellos, conversaba con ellos. Imagínese ese estado natural. Imagínese ese estado. Dice Isaí, eso quiere decir que no había ningún deterioro de lo que es el cuerpo humano, sino que ellos no tenían nada malo, la muerte y las enfermedades vinieron con el pecado. Así es, Samuel, así es. Entonces, Dios diseña a Adán y Eva con el diseño original, no fue creado los cuerpos de ellos para que murieran. Listo, no fueron creados de esa manera. Dice que fue creado imagen y semejanza de Dios. Ok, avanzo. Estaban, dice la escritura, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Ok, tenían una libertad amplia, podían comer de todo árbol del huerto, excepto de uno. Ya voy a explicar un poquito eso, pero quiero que usted entienda, ¿no? Ellos podían comer de todo lo que quisieran, de todo. Tenían una ley, no había más leyes, había una sola. No como ahora que son tantas leyes, sobre todo los judíos, 365 leyes, una para cada día del año. No, ellos tenían una sola ley, nada más. Dios dice solo de un árbol no podían comer del bien y del mal. Y había una advertencia clara, ¿no? El día que coman de él, ciertamente morirán. Había una advertencia clara. Génesis, a mí me gusta esto, y lo voy a poner como un ejemplo, mis hermanos. Imagínense que voy a tomar como a Samuelito de ejemplo. Samuel lo llevan a un penthouse, no, mejor dicho, no un penthouse, vamos a llevarlo a una casa de esas elegantes, de una mansión, y le dice, mira Samuel, tú tienes derecho a todo, no vas a pagar luz, no vas a pagar servicio, no vas a pagar comida, ni arriendo, tú tienes derecho a todo. Solo que lo que está en la nevera hay un postre que es mío, dice el jefe. Tú comes de todo, pero este postre no lo comas porque este es mío. ¿Usted cree que es arbitrario que Dios le haya dicho a Adán y Eva, de todo árbol puedes comer, pero de este no? ¿Usted cree que eso es arbitrario? ¿O estaba probando su fe?
perdón, estaba, no su fe, estaba probando su obediencia. Recuerde que ya había caído Satanás y él quería saber qué había en el corazón. Alguien dijo, pero ¿por qué Dios dejó ese árbol ahí? Hermano, no pagaban arriendo, no se enfermaban, no pagaban servicios, tenían una inocencia. Hablaban cara a cara con Dios y lo único que Dios le dijo es, mira, una sola ley te coloco en el huerto. Ese árbol que está ahí, no lo vas a tocar, este es mío. ¿Qué hubiese pasado si Eva no hubiese comido? Tuviéramos en el huerto todavía. La intención de Dios es que volvamos a casa y que volvamos en el diseño original. El tema de la salvación se trata de volver a casa. Ok, entonces decía, tenía una única ley, una sola para obedecer. Ellos podían hacer cualquier otra cosa. Y así como dice ella, Dios va a probar nuestra obediencia. Entonces alguien ha dicho, pero ¿por qué dejó ese árbol ahí? Simplemente quería probar, quería que el hombre tuviera poder de decisión, si le obedecía o no le obedecía. Ok, y aquí aparece en pantalla, nosotros sabemos, ¿verdad? Génesis capítulo 3, la estrategia del pecado. Ya Satanás había caído, había sido lanzado. Vamos a suponer que eh, fue en la época, Satanás cae cuando Dios crea el cielo y la tierra y él cae, él crea el caos que dice la Biblia, luego Dios organiza todo, pero ya Satanás estaba. Cuando siembran el huerto ya Satanás estaba. Así es, Samuelito. Ok, ¿cómo actúa el pecado? Dice Walter, ¿cómo decirle a un niño que no chupe los caramelos? Oh, yo le doy la espalda a Dani y se los come. Ok, a diferencia de Satanás, a diferencia de él, Adán y sobre todo Eva, hubo un agente de pecado, un tentador. Satanás no necesitó un tentador, él nació de su corazón. En el caso de Adán y Eva, no nació de su corazón, fue de algo externo, alguien que le tentó. Entonces Génesis capítulo 3 versículo 1 se muestra cómo la serpiente aparece como el instrumento visible, pero es Satanás el que se opone, el que opera el engaño detrás de ella. Dice que era la más astuta de todos los animales. El pecado entra por influencia externa, en el caso de Adán y Eva, no como Satanás que juega adentro. Ellos juegan externo. Sí, Ellos necesitaban eh, un, un tentador para ser tentado. Satanás no necesitó un tentador. Ok, el pecado entra por influencia externa, no por necesidad interna. El ser humano no estaba programado para pecar. Entonces Satanás lo que hizo fue ofrecerle lo que él quería. Ya vamos un poquito más allá. Aquí tengo un panorama que me gusta mucho. ¿Cómo es el pecado? ¿Cómo entró el pecado con Adán y Eva? ¿Cómo fue ese proceso? ujú. Primero la duda. Váyase por favor ahí donde está en su Biblia, Génesis capítulo Pastor, 3. ¿Sí? ¿cuál es la estrategia en este caso que utilizó Satanás para convencer a Eva? Bueno, vamos a Génesis 3 y vamos a mirar lo primero que voy a utilizar es la Disculpe, duda. Génesis, Capítulo 3. Voy a leer desde el 1. Pero la serpiente era la astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que dijo fue crearle una duda a ella. Recuerda que la ley que le había dado a Adán y Eva, la ley que le había dado era que de todo árbol podían comer, pero de ese no comerán, ¿verdad? Y Satanás viene y crea una duda en Eva, con que Dios dijo que no podían comer de ningún árbol. Mira lo que creó, ¿no? Tomó la palabra y la distorsionó. Luego, ahí luego hemos hablado un poquito de cómo empieza todo ese proceso dentro de Eva hasta llegar al acto. Entonces, vamos para allá, vamos poco a poco. Este mismo patrón, duda, distorsión, deseo y acto, se repite en todo el proceso de la humanidad, en nosotros, hermanos. Esto se repite continuamente,
continuamente. Es así como actúa Satanás. Coloca dudas en nosotros, distorsiona el mensaje de Dios y comienza un proceso de deseo dentro de nuestro ser hasta llegar a la caída. Normalmente una persona que cae no cae de la noche a la mañana. Ya tuvo un proceso dentro. Entonces, vamos a ver el primer paso, la duda. Le dijo, con que Dios te ha dicho. El pecado siempre empieza cuestionando la autoridad y la veracidad de la palabra de Dios. ¿Será que Dios me escucha? Uno se está dudando. ¿Será que el Todopoderoso sí tiene en cuenta a mí? Y Satanás entonces comienza a argumentar a tus oídos. Comienza a argumentar, Dios no te escucha, Dios no te va a perdonar. Ok, bueno, realmente, abro un paréntesis, ¿no? Se dice que la manzana, porque se supone que la manzana es la fruta universal, pero no fue una manzana. Nadie sabe cuál es el fruto. Algunos piensan incluso que el árbol del bien y del mal es simbólico. Algunos piensan. Pero lo cierto es que no es una manzana, sino que la manzana es la fruta universal, donde todas las civilizaciones de alguna manera la conocen y la identifican. Entonces, lo primero que va a hacer Satanás, lo primerito, va a colocar duda. Hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como tú comiences a dudar de la palabra de Dios, de las promesas. Tú comiences a dudar de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu casa. Y Satanás trabaja por ahí. El primer paso para el pecado, Satanás va a comenzar a trabajar tu fe. Es lo primero que va a hacer. Y hay un campo de batalla aquí, hermano. Aquí. Aquí está el campo de batalla en mi mente. Te comienza a bombardear ideas, te comienza a bombardear para que comience a dudar de las promesas y de la veracidad de Dios. Ese es el primer paso. Segundo paso, distorsiona el carácter de Dios. Mira lo que le dice en la escritura. Dice, estoy en el capítulo 3, versículo 1. Bueno, dice, por lo tanto la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Está mostrando un Dios severo. Pastor, A un Dios que es tan severo que no deja comer de ningún árbol. Y no era así, pero distorsionó el mensaje. Samuelito. según las ilustraciones de algunas Biblias, la fruta prohibida era la más bonita de todo el huerto y a los ojos. Por eso yo creo que con eso como que la serpiente la terminó de convencer. Como dice Génesis 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Correcto. Pero había un segundo árbol, que era el árbol del bien y del mal. Y ese era más deseado todavía. Qué raro que Satanás no le ofreció ese. Interesante. Ok. Satanás, segundo paso. El primero comienza que dudes de Dios, que tu fe dude. Y lo segundo, te quiere presentar a Dios como un Dios severo. Y comienza a decirte, porque esto dice, acuérdate cuando estaba Jesús en el desierto y Satanás se le presenta. Y tiene la misma herramienta, distorsiona la palabra de Dios y dijo, lánzate, porque Cristo está sobre ti. Dios no dejará que tus pies tropiecen en piedra alguna. Distorsiona el mensaje. Eso es lo que hace Satanás. Primero, trabaja tu duda. Lo segundo que va a hacer es distorsionar la palabra de Dios, mostrándote a Dios como un Dios severo, como un Dios airado. Hermano, si has pensado Dios de esa manera, créeme que la fuente no es la Biblia. Tu Dios es el padre del hijo pródigo. Aquel que había perdido pródigo todo y le sale al encuentro. Venía oliendo a cerdo y le salió al encuentro. Entonces el segundo paso es distorsiona la mentira fundamental. Se insinúa que Dios tiene motivos ocultos y que sus mandamientos son para controlarlos, no para bendecirlos. Entonces, cuando nosotros pensamos que Dios pone esto,
es, uy, ¿cómo, ¿por qué Dios tiene tanto cuidado que si yo peco, por qué? Y no nos damos cuenta que los mandamientos de Dios son para cuidarnos, porque el pago del pecado es muerte. Jenny dice, mucha gente que no conoce a Dios le ve como un Dios severo. Esa es la imagen distorsionada que crea Satanás. Así es, como un Dios severo. Y no es el Dios que mostró nuestro Señor Jesús. Jesús dice, mira, lo que yo hago es porque se lo vi al Padre. Entonces, esa es idea de Satanás, que quiere mostrar. Hay una película horrible, horrible. Un Dios severo, un Dios que no perdona. Un Dios airado, que siempre castiga. Okay, hay una película horrible donde todo el mundo está esperando a Dios y de pronto se presenta y era un monstruo. Y la gente se alarma cuando ve ese Dios. Es una película horrible donde intenta mostrar a Dios, voltear la imagen, donde Satanás es bueno y Dios es malo. Los Avengers muestran a Thanos como el Dios loco, que quiere exterminar. Y el anticristo, el falso profeta y la bestia que viene siendo Thor, viene siendo Iron Man y viene siendo el Capitán América. Estos tres representan la parte satánica, pero en la historia voltean la historia. Ellos son los buenos, Thanos es el malo, el que del chasquido que desapareció la mitad de la población. Ese es el rapto. Entonces, esto es lo que hace Satanás. Satanás intenta voltear la historia y mostrar a Dios como un Dios malo. Esto le hizo con Adán y Eva. Solo por eso dejé de ver Avengers. Ok. Yo le he revisado varias veces, le he revisado y me quedo impactado que los hermanos rusos o algo así saben Biblia, pero la distorsionan. Evelyn, ¿cómo estás? Ya te extrañaba. Cuéntanos. Pastor, buenas noches. Se me venía, ¿no?, la idea que es por esto que en países como Asia y el Medio Oriente, o sea, es creo que más complejo que llegue el evangelio por el mismo hecho de que en países asiáticos, para ellos la serpiente es venerada, es como que no la dejan de lado, sino la tienen como una representación de que es la diosa de la fertilidad, la diosa de la sabiduría y todo eso. Entonces he visto que es bastante venerada en estos países también. Ok, y te tengo un datico. Todas las civilizaciones, todas, absolutamente todas las civilizaciones, no importa si estaban lejos, cercanas, todas las civilizaciones tienen como figura mítica al dragón. Todas. Los chinos, los griegos, todos tienen. Entonces se nota como los mayas, los aztecas, sí. Se nota cómo Satanás ha influenciado las civilizaciones. El tema reptiliano es un tema muy satánico. Eh, Samuelito, yo estoy en expectativa a ver qué va a pasar, porque siempre estoy buscando dentro del cine cómo disfrazan el mensaje. Hay un predicador adventista que tiene un sermón muy bueno, se llama la historia contada desde la óptica de Satanás en Hollywood. Y él hace un estudio de todas las películas y muestran cómo se presenta a Dios como malo y a Satanás lo presenta como el héroe. La mayoría de las películas tienen ese enfoque. Ok, me meto acá. Lo primero que tenemos entonces, el hombre fue creado sano, fue creado bueno. Hubo necesidad de un tentador, alguien externo, y lo primero que hace es comenzar a crear en Eva una duda. Después distorsiona la palabra y muestra a Dios un Dios malo. Es lo que hace. Luego hace una progresión, crea en Eva un desorden, un deseo. Y fue justo donde leyó Samuel. Voy a leer el 6. Perdón, voy a leer desde el 4 porque es bueno. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ya se está metiendo con lo que dijo Dios, ¿verdad? Está contradiciendo a Dios. Es la primera vez que se contradice. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Le está ofreciendo a Eva lo que él quiso ser. Él quería ser como Dios. Y le está ofreciendo a Eva eso que él quiso ser. Que Eva tuviera su propio control, que ella no tuviera necesidad de Dios, sino que tuviera tomar sus propias decisiones. Y le dice, tú puedes decidir entre el bien y el mal,
Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Cómo empieza, cómo crea el proceso del pecado? Lo primero, O sea, pastor, ¿quería el diablo que Eva sea independiente y que no dependiera de Dios? correcto, porque quizás esta fue la pregunta que hizo Satanás en el universo. ¿Se puede vivir sin Dios? Y eso le estaba ofreciendo, vivir sin Dios. O sea, le ofrecía ser libre. Correcto, ser su propio Dios, tomar decisiones. Ujú. Y esta es la respuesta, esta es la pregunta que se está haciendo durante todo este tema de salvación. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? ¿Puede un ser vivir sin Dios? Parece ser que a lo largo de la historia el hombre no ha podido. Ha habido robo, matanza, secuestro, bueno, de todo. Ok, mujeres, mujeres, voy a meterme con las mujeres. ¿Cómo, cómo es el proceso del pecado, sí, el proceso del pecado en la mujer? En el hombre actúa de una manera, en la mujer de otra. En la mujer, lo primero que hizo lo primero que hizo Satanás es hablarle al oído. Fue lo primero que le hizo. ¿Por qué creen que los hombres mienten? ¿Sabe por qué? Para conquistar a una mujer, el hombre muchas veces miente, porque la mujer le entra por el oído. No tanto la apariencia, incluso puede ser el hombre muy maluquito y todo, pero si tiene parlas y convence, puede conquistar, puede seducir. Suena raro, pero es así. La naturaleza, y por eso dice que los hombres mienten y los hombres entran por la vista, y por eso las mujeres se maquillan. Interesante, ¿no? Interesante. Pero en el proceso de la tentación, lo primero fue que le habló al oído. Fue lo primero. Luego que le habló al oído, ella vio. ¿Por dónde entra el pecado? Por los sentidos. Los hombres mienten, obviamente sin Cristo, ¿no, hermana? Sin Cristo, la mujer sin Cristo, el hombre sin Cristo. Sí, Jenny, te entiendo. Es broma, paz. Ok, lo primero que va a pasar con Eva es que, como dijo Samuelito, ella vio. ¿Cuántas veces no pasó por ahí? ¿Cuántas veces no vio el fruto? ¿Cuántas veces no vio el árbol? Pero solo hasta ahí ella miró con otros ojos. Como cuando el vecino pasa y el flaquito no le presta atención, no le presta atención, hasta que un día lo mira con otros ojos. Entonces, ¿cómo empieza el tema de la tentación? Lo primero, dice que la percepción, y dijo, es bueno para comer. Nunca se lo había planteado. Mucho tiempo estuvo y nunca se planteó de que ese árbol era bueno para comer, hasta que escuchó a la serpiente que le dijo. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice que una mosca muerta en el, en la colonia, en el perfume del perfumista, daña todo el perfume. Una locura, hermana o hermano, daña al sabio. Eva pasó mucho tiempo, pero ese día, en especial ese día, cuando le habló a Satanás al oído, apenas se dio cuenta de ese que el fruto era bueno, deseable para comer. Entonces ahí comienza todo el proceso de tentación. Se abrió los ojos y se dio cuenta. Lo segundo, dice que era agradable a los ojos, ya comenzó a desearlo, ya lo vio con otros ojos y ahora lo desea en su corazón, lo anhela aquí. Tercero, tomó la voluntad, dice que fue codiciable para alcanzar sabiduría. Este es el patrón que se repite en la Biblia sobre el pecado. En Juan capítulo 1, versículo del 2 al 16, dice, aquí lo tengo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, entran por los ojos. Al punto que Jesús dice que si yo miré a una mujer con deseo, la miré, ya estuve con ella en mi corazón. Job dijo, voy a hacer pacto con mis ojos.
En el libro de Job dice que él hizo pacto con sus ojos. Uno va caminando, hermano, y uno ve algo. El problema es que vea porque yo aparto la vista, no, el problema es que me quede ahí. Porque hay posibilidades de pecar. Hay que cuidar los ojos. Y dice que eso llega al corazón. Ok, Evelyn. Paz, tengo una consulta aquí. Dice, Dios sabe que si un día comen se les abrirán los ojos, pero aquí está hablando de algo más espiritual, ¿verdad? Porque no está hablando, digamos, de unos ojos físicos al inicio. En el 6 creo que sí menciona eso, pero quisiera saber más a fondo sobre el 3. O sea, ellos, digamos, dentro de ellos moraba el Espíritu de Dios y al momento que les, o sea, se les abrirá, ¿a qué más o menos, hasta dónde va el alcance? Ok, antes que Adán y Eva pecaran, había un orden, ¿no? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Parece que estaba el espíritu arriba, el alma en el medio y el cuerpo allá abajo. Entonces, había una conexión bien profunda. En ese momento no había esa separación, sino que había la espiritualidad de ellos con su carne, estaban bien profundas. Entonces, cuando Satanás le ofrece, ¿no? Y ellos dicen que abrieron sus ojos, ellos en ese momento fueron, por un lado conscientes, pero tuvieron la posibilidad de discernir entre el bien y el mal. Ahí pudieron tener la posibilidad de tener malicia, al punto que se vieron desnudos. Ahí es cuando dice que abrieron sus ojos, no solamente en el tema físico, sino también en el tema moral y O sea, obviamente se espiritual. dieron, o sea, antes eran como unos niños inocentes que no se dan cuenta, pero cuando comieron el fruto prohibido, como que ya se dieron cuenta de lo que estaba pasando y sintieron algo que antes no podían sentir, como la vergüenza. Eso. Perfecto. Así es, así como lo has dicho. Entonces tiene que ver con eso, no solamente ojos físicos, sino que dentro de ello ya se creó un, un ambiente en ello, incluso dice que son conocedores del bien y del mal. Ahí pudieron discernir qué era el mal y qué era el bien, porque hasta ahí hasta ese momento solo conocían el bien, hasta ese momento. Cuando ellos comen y desobedecen, no es tanto que comieron el árbol, sino el tema es la desobediencia. Cuando desobedecen, se crea una separación con Dios. Y esa separación da chance al pecado, al mal. Entonces es ahí donde se le abren los ojos. No solo físicos, ¿no? Espiritual y moral. Entonces, normalmente el pecado entra, es una lucha que tenemos física porque, y rescato lo que dice Evelyn, no solamente porque lo vi por mis ojos, sino que eso involucró deseo en mi corazón. Y esos deseos me llevan a acudir al pecado. Tengo 15 minutos, me dice la plataforma. 13 minutos. Pastor, allá arriba puse un cronómetro. Oh, súper, chévere, gracias. Ok, acto de desobediencia. Después del proceso de interno de tentación viene el momento decisivo. Aquí, en el caso de Eva, ¿no? Eva decidió, Eva tomó el fruto y comió. Luego dio a su marido y él también comió. Mi esposa siempre dice, bueno, por lo menos Eva discutió, Adán ni discutió, simplemente recibió y no, y solo comió, dice mi esposa siempre, defendiendo a Eva. Lo cierto es que, bueno, hay algo interesante que justo ellos son sentenciados, ellos son culpados, no cuando Eva comió, sino cuando Adán comió. Posiblemente fue porque Adán fue quien recibió la orden. Y posiblemente Adán fue quien le enseñó a Eva. Posiblemente. Lo cierto es que sí es verdad como dice mi esposa. Eva por lo menos le discutió, ¿no? La convencieron. Adán simplemente recibió y bien mandado comió. Pero de ahí en adelante, y es algo que voy a tener en cuenta. ¿La tentación es pecado? No. La tentación no es pecado. Caer en la tentación sí. Dice, a ver, no sé si tengo el texto bíblico aquí. Santiago capítulo 1, del 14 al 15, si alguien me ayuda leyendo, Yo, pastor. por favor.
¿Cuál era? Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Santiago capítulo 1, Versículo 14 y 15. 1, 14 al 15. Dice, Santiago 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, ¿cómo es el proceso? La tentación se presenta. Jesús fue tentado en el desierto, pero Jesús no procedió, no cayó en la tentación. Entonces, el ser tentado no es pecado. El problema es caer en la tentación. Y el pecado, mi pastor, había un pastor que decía que la abuela de la muerte es la tentación, porque la tentación da luz al pecado. El pecado da luz a la muerte. Entonces, otra vez, la tentación no es pecado. Caer en la tentación sí es pecado. Nosotros vamos a ser tentados. El problema es caer en esa tentación. Jenny. Paz, y en ese versículo que dice, ay, se me fue ahora el versículo, pero que dice que si miraras a esa mujer con tus ojos y ya pecaste, ¿eso qué es? ¿Ya es pecado? Yo pensé que era como tentación. Ok. Ah, otra vez, el proceso del pecado. Yo miré a esa persona y lo decía en mi corazón. Ahí Jesús lee la intencionalidad de corazón. La ética de Ah, Jesús ok. siempre es la intención de corazón. Entonces, ya en mi corazón tengo el anhelo para hacerlo. Y créeme que está esperando una oportunidad para hacerlo. Pero ya en su corazón ya tuvo la intención de hacerlo. Y eso va a estar dando vueltas hasta que caiga. Entonces Jesús juzga la intencionalidad. Es cuando se le da rienda suelta, correcto. Un ejemplo eso es David, ¿verdad? David no fue a la batalla y se quedó, vio a una chica bañándose y no solo la vio y se quitó, sino que siguió ahí, al punto que ya en su corazón estuvo y la mandó a buscar. Y bueno, sabemos cómo termina toda la historia de David. Entonces decía, la tentación, todos vamos a ser tentados. No sé si era Martín Lutero que decía, no me acuerdo si era Martín Lutero, que no podemos evitar que las gaviotas, las aves vuelen sobre mi cabeza. Lo que sí puedo evitar es que hagan nido en mi cabeza. No puedo evitar que haya tentación. Va a haber noticiero, televisión, van a tentarme. Lo que sí puedo evitar es que esto llegue aquí y aquí. Eso sí puedo evitar. Okay. El pecado no es solo sentir o desear, es decir, es decidir actuar en contra de la voluntad revelada de Dios. Lo que decía Jenny. Entonces, si ya yo lo decía en mi corazón, y yo sé que eso es malo, pero ya lo tuve en mi corazón. Ya lo deseé. No lo rechacé, sino que ya estuvo en mi corazón. Y en mi mente maquiné cómo hacerlo. En la intencionalidad, Jesús juzga eso como intencionalidad. Y nos previene en cuanto a eso. Entonces, el pecado no es solo sentir o desear. Vamos a sentir y vamos a desear. Es decidir actuar. Ya decidí en mi corazón. Y soy consciente que es en contra de la voluntad de Dios. No se puede evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero que sí hagan un nido en mi cabeza. La caída de la consecuencia, muerte espiritual. Sabemos la historia, ¿verdad? Eso que hay que odiar. Y dice la Biblia que de toda cosa cuidada guardemos nuestro corazón, porque dice que de él emana la vida. La Biblia enseña, hermanos, que hubo separación instantánea entre Dios. Cuando Adán y Eva pecan, se separan, al punto de no solamente se vieron desnudos, sino que escucharon que venía Dios y se escondieron. Porque ellos sabían que ya había una separación, sentían en su corazón que algo se había roto. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así, a partir de Adán y Eva, a partir de la caída, hubo una separación, una ruptura con Dios. Hermano, tengo 7 minutos. No voy a terminar aquí, pero sí vamos a hablar a la próxima. Vamos a estar hablando de la consecuencia de la caída, qué cosas pasaron en mí, qué cosas pasaron. Vamos a hablar un poquito de eso. Ustedes saben que yo no voy corriendo. La próxima semana, sí, la segunda parte, así es. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Voy a dejar de compartir acá. Perfecto. ¿Algún comentario, alguna inquietud? Mi abuelito dice que, ¿y cuál es el proceso de limpieza espiritual? Si ha habido esa intencionalidad, quizá el arrepentimiento y pedir perdón. Ok, mi hermano Walter, te me está adelantando a la próxima clase. Correcto, la próxima clase vamos a ver toda la consecuencia del pecado, pero también la salida que dio Dios. Cómo, Pastor, cómo el hombre Jos, le dio esa salida para que no, el pecado no se enseñoree en él. Dime, Samuelito. Jos Kurai dice,